¿Es verdad que los argentinos nos estamos gastando los dólares del FMI y de vaca muerta en irnos de vacaciones? ¿Está mal que los argentinos gastemos tantos dólares en el exterior o que compremos tantas cosas afuera, que realicemos tantas importaciones? ¿Por qué podría ser un problema esto? ¿En realidad lo puede ser o no? ¿Nos vamos a quedar sin dólares? ¿Deberíamos de regular esto? Bueno, quédate que te voy a explicar por qué tanta gente dice que esto es un problema, qué problemas sí podrían existir y cuáles otros son simplemente falacias. Pero antes te quiero comentar algo. Normalmente el mercado inmobiliario se suele considerar como ideal para que aquellas personas que quieran proteger sus ahorros de, por ejemplo, la inflación puedan invertir, pero además sin tomar muchos riesgos, como puede pasar por ejemplo con las acciones. Pero la realidad es que normalmente se suele considerar que la única forma de invertir en el mercado inmobiliario es comprándote una propiedad, pero esto no es así. La realidad es que existen muchas otras formas mucho más accesibles y desde montos más bajos. Justamente Metro Futuro es una plataforma que te permite invertir en el mercado inmobiliario desde los $100. La inversión consiste en seleccionar el inmueble en el que querés invertir, luego en la cantidad de tokens que deseas, o sea, la cantidad de activos cuyo valor representa una porción de la propiedad que deseas, y listo, mes a mes vas obteniendo el rendimiento que da la propiedad en dólares. El proceso para invertir es bastante simple. Una vez que iniciamos sesión, apretamos ahí donde dice quiero invertir. Acá nos aparecen las distintas propiedades que hay disponibles. Vemos que hay una dice próximamente, otras dos dicen finalizadas. Vamos a esta que dice más info, o sea que sí está disponible. Acá está la propiedad, es esta misma. Si nosotros bajamos podemos ver que hay más información sobre la propiedad. Ahí tenemos la ubicación, por ejemplo. Después acá arriba tenemos más pestañas donde podemos acceder a más información y bueno, si queremos la propiedad apretamos en invertir. Acá elegimos cómo vamos a pagar. Yo, por ejemplo, voy a pagar con cripto y acá podemos pagar de dos formas: eligiendo la cantidad de tokens que queremos o poniendo abajo el monto de dinero que queremos invertir y la página solo nos va a convertir eso en tokens. Abajo le damos clic a los dos zócalos, ponemos continuar y ahora ya se está procesando la transacción. Y acá nos aparece este cartelcito que nos dice que la transacción fue exitosa. Y listo, hasta acá sería bastante simple. Además, todo este proceso es digital y seguro, respaldado en la blockchain, de forma que no se puede falsificar. Y además, con tu primera inversión, la plataforma te ofrece un 10% de cashback, o sea que te devuelven el 10% de tu primera inversión. Eso sí, solamente utilizando el link que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que si te interesó, puedes hacer clic en el link e invertir. Bueno, todo este tema que habla de que nos faltan dólares, de que nos vamos a quedar sin dólares, etcétera, etcétera, hace referencia a la balanza de pagos. ¿Qué es esto? Bueno, un registro que hace el Estado donde se pueden ver todas las transacciones que hay entre los residentes argentinos y el exterior. O sea, cada vez que un argentino le compra o le vende algo a un extranjero, esto queda registrado y luego aparece en la balanza de pagos, que la publica el gobierno cada cierto tiempo. En Argentina, por ejemplo, es cada 3 meses. Obviamente igual no es que se pueden ver todas las transacciones, sino que se agrupan por tipos. O sea, por ejemplo, no sé, si vos te trajiste un celular de afuera, si importaste un celular, no es que va a aparecer Juan Pérez se compró un celular, sino que simplemente aparecen importaciones de bienes, por ejemplo. Bueno, la balanza de pagos tiene algo particular y es que hay dos partes que tienen que ser iguales. Y sí, necesitamos una explicación teórica para entender qué es lo que pasa en Argentina, pero tranqui, es corta. La primera es la cuenta corriente, que hace referencia a todos los intercambios comerciales que hay entre Argentina y el resto del mundo. O sea, básicamente todos los intercambios salvo los financieros. O sea, bienes, servicios, rentas, remesas, donaciones, etc. Si vos te compras un celular afuera, forma parte de la cuenta corriente. Si vos, no sé, contratás el servicio de Netflix, que es un servicio que provee el exterior, porque Netflix es una empresa que es del exterior, también cuenta en la cuenta corriente. Si te vas al exterior y gastás tus dólares, bueno, eso forma parte de la cuenta corriente. Todas estas cosas hacen que salgan dólares del país, pero a su vez, por ejemplo, si vos trabajás para afuera y una empresa del exterior te paga tu salario, o sea, son dólares que vienen del exterior y entran a Argentina, eso también forma parte de la cuenta corriente, pero son dólares que entran, no que salen. Y justamente acá está lo interesante. La cuenta corriente, a través de ver estos intercambios, lo que hace es medir la cantidad de dólares que entran del país y que salen. Y como resultado obtenés un número que puede ser negativo o puede ser positivo. Si es positivo quiere decir que entran dólares, si es muy positivo quiere decir que entran muchos dólares más de los que salen, o sea, siempre se cuentan para los dos lados, pero se puede dar, por ejemplo, que la cuenta corriente sea negativa, o sea, que salgan más dólares del país de los que entran, y que sea muy negativo, o sea, que salgan muchísimos más dólares de los que entran. Y por el otro lado de la ecuación, recordemos que tenemos dos partes que tienen que ser iguales, dos componentes. Uno es la cuenta financiera. Esto es igual que la cuenta corriente, pero solamente con activos financieros, o sea, simplificando un montón, únicamente con
deuda o con activos que tengan un funcionamiento similar a la deuda. Y la cuenta financiera funciona de tal forma que si Argentina se endeuda con el mundo más de lo que el mundo se endeuda con Argentina, o sea, el endeudamiento de Argentina aumenta, entran más dólares al país de los que salen. Por lo tanto, la cuenta financiera da positiva. Si la cuenta financiera da positiva, entran más dólares. Si la cuenta financiera da negativa, están saliendo dólares. Y hago una aclaración por las dudas: el INDEC registra la cuenta financiera con el signo invertido. O sea, cuando debería de dar positivo, el INDEC le cambia el signo. ¿Por qué? Porque son unos hinchabolas, no sé por qué lo hacen. La otra parte que está de este lado de la ecuación es las reservas del Banco Central, que forman parte de la cuenta financiera, pero por un sentido práctico lo que hace es que se saca las reservas del Banco Central de la cuenta financiera y se la pone como algo aparte, porque básicamente es una parte que es tan importante que vale la pena verla por separado. Estos son los ahorros que tiene el Banco Central, que es el banco del gobierno. Si el Banco Central pierde dólares, o sea, sus ahorros caen, bueno, va a dar con signo negativo, pero si el Banco Central gana en ahorros, o sea, acumula más dólares, bueno, da con signo positivo. Y por último, en la balanza de pagos tenemos una cuentita más que se llama errores y omisiones, que en resumen es si hay transacciones que no se anotaron o se pusieron mal sus valores, después se las corrige con esta cuenta. Esta parte de la balanza de pagos no importa y no la voy a usar en el ejemplo. Entonces, después de toda esta explicación aburridísima, la gracia de todo esto es que el funcionamiento de la balanza de pagos es el siguiente. Según varios factores de los que vamos a hablar después, la cuenta corriente puede dar positiva o negativa. Ya vamos a explicar bien en qué casos se da y qué está pasando hoy en Argentina. Pero lo más interesante de todo es que luego de que la cuenta corriente dé ciertos resultados, ya sea negativo o positivo, la cuenta financiera tiene que dar igual pero al revés. O sea, si la cuenta corriente es positiva, la financiera tiene que ser negativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si, por ejemplo, la cuenta corriente es negativa, o sea que salen dólares del país, la financiera tiene que ser positiva, o sea, tienen que entrar dólares del país por el lado de la cuenta financiera. Si porque los argentinos, no sé, importamos muchos bienes de afuera, estamos gastando muchos dólares, esos dólares tienen que entrar de alguna forma por la cuenta financiera, por deuda, por lo que sea. O pueden entrar no por la cuenta financiera, sino por la otra parte que tenemos de este lado de la ecuación, que son las reservas del Banco Central. Y en el caso contrario, por ejemplo, si la cuenta corriente da positiva, o sea que están entrando dólares al país, puede estar pasando que las reservas del Banco Central den positivas, o sea que estén aumentando los ahorros que tiene el Banco Central, o que el país esté cancelando deuda, que se esté desendeudando o que esté adquiriendo activos financieros. O sea que, por ejemplo, le esté prestando dólares a otro país, por ejemplo. Y por lo general, el regulador más directo e inmediato que hay de esta ecuación de la balanza de pagos es el precio del dólar. Nosotros observamos que si el dólar está barato, entre comillas, hay déficit de cuenta corriente, o sea, salen dólares del país por ese lado y hay superávit de cuenta financiera. Mientras que si el dólar está caro, otra vez entre comillas, hay superávit de cuenta corriente y déficit de cuenta financiera. Y cuando hay un desequilibrio, o sea, cuando hay una situación que es insostenible, que tiene que cambiar por motivos de los que vamos a hablar después, esto se corrige a través de una variación en el precio del dólar. Por ejemplo, no sé, si hay un déficit de cuenta corriente enorme, tipo salen muchísimos dólares del país y el ingreso de dólares que hay en la cuenta financiera no da abasto para financiar a todos esos dólares que están saliendo, bueno, ¿cómo se corrige esta diferencia? Haciendo que suba el precio del dólar. Si sube el precio del dólar, el dólar se vuelve más caro, por lo tanto la cuenta corriente tiende a ser más superavitaria y la cuenta financiera tiende a ser más deficitaria. O sea, dejan de salir dólares por importaciones, por servicios y dejan de entrar dólares por el lado de la deuda. Bueno, ahora yendo a la actualidad, a lo que está pasando en Argentina, en el primer trimestre de 2025, o sea, en los primeros 3 meses, la cuenta corriente dio negativo. O sea, que están saliendo más dólares del país de los que entran. Si nosotros vemos los componentes de la cuenta corriente, podemos ver cómo en bienes hay un superávit de 2.000 millones de dólares. O sea, los argentinos exportamos más bienes de los que importamos. Por lo tanto, entran 2.000 millones de dólares más al país de los que salen, lo cual a muchos llamó la atención porque el superávit de bienes que había el año pasado fue de 5.000 millones de dólares. O sea, este año tuvimos 3.000 millones de dólares menos de superávit. Por lo tanto, entraron 3.000 millones de dólares menos que antes. O sea, la situación pareciera ser que empeoró. Ya vamos a hablar de eso. Por el lado de los ingresos primarios y secundarios, que es una cuenta que es un poco más aburrida, que son dividendos, remesas, bueno, ya hablamos de eso. Tuvimos un déficit de 2.700 millones de dólares, pero esta parte no es tan importante porque más o menos siempre es el mismo número. Sin embargo, si nosotros vemos el déficit que hubo en servicios, es de más o menos 4.500 millones de dólares y explicado principalmente por el turismo, gracias a que salieron 3.500 millones de dólares en este sentido, que es casi 5 veces mayor al déficit que hubo hace un año. O sea, los argentinos se fueron mucho más de vacaciones o en realidad viajaron más al exterior
exterior, no necesariamente se fueron de vacaciones, mucho más de lo que los extranjeros viajaron acá a Argentina. Y este fenómeno está siendo muy criticado y genera mucha preocupación, porque en general mucha gente piensa que si están cada vez saliendo más dólares de Argentina, esto implica que en algún momento esto se va a corregir vía una subida del precio del dólar, ¿no? Como dijimos antes, si salen muchos dólares, eso hace que el precio del dólar eventualmente termine subiendo. Entonces la cadena de pensamiento sería algo así: hoy el dólar está muy barato, lo cual genera que haya déficit de cuenta corriente, o sea que salgan muchos dólares del país, pero el déficit de cuenta corriente genera a su vez que luego los dólares no alcancen y por lo tanto el precio del dólar termine subiendo. Y esto hipotéticamente generando una super crisis, porque bueno, sube el dólar, la inflación se va a la mierda, etcétera, etcétera. Y claro, mucha gente hace referencia a algo que pasó en el pasado, en el gobierno de Macri, que como vemos tuvo un déficit de cuenta corriente también bastante elevado, que eventualmente se corrigió con una subida del dólar fenomenal. El déficit de cuenta corriente desapareció, pero claro, en el medio tuviste una super crisis gracias en parte a la subida del dólar, por ejemplo. Ahora, ¿esto es real? O sea, ¿hay que solucionar realmente el problema del déficit de la cuenta corriente o ni siquiera es un problema? Bueno, la realidad es que si miramos la historia argentina no podemos sacar conclusiones por lo menos tan claras. Tuvimos periodos de crecimiento económico con la cuenta corriente negativa, por ejemplo, como en los 90. También tuvimos periodos de crecimiento económico con la cuenta corriente positiva, como por ejemplo inicios del kirchnerismo. También tuvimos periodos de caída económica o de estancamiento con la cuenta corriente negativa, como fines del kirchnerismo, así como periodos de caída económica con la cuenta corriente positiva, como en el 2001 o como en la hiper del 90. Ahora, si nos vamos a experiencias en el resto del mundo, la realidad es que la mayoría de los países cuando se están desarrollando tienen déficit de cuenta corriente. No siempre, pero es lo más normal. O sea, cuando los países se están desarrollando, por sus intercambios comerciales suelen salir más dólares de los que entran. ¿Por qué? Bueno, esto es por varios motivos. Primeramente porque los países que se están desarrollando, por lo general, bueno, no están desarrollados y por lo tanto, para tener crecimiento económico y que su sistema productivo sea mejor y qué sé yo, necesitan importar capital, o sea, máquinas, que no se producen en ese país. Por algo no es un país desarrollado. Por ejemplo, no sé, si Argentina quiere empezar a fabricar celulares, bueno, acá no existen máquinas para fabricar celulares. ¿Y dónde las vamos a comprar? En el exterior, o sea, importando, o sea, generando que salgan dólares del país. Pero como vemos, esto es algo bueno, o sea, estamos perdiendo dólares, pero estamos ganando máquinas para fabricar celulares. Es mucho mejor tener una máquina que tener dólares que en principio si no los gastás no sirven para nada. Después también los países que invierten más de lo que ahorran tienen déficit de cuenta corriente. También muy típico que los países que están en vías de desarrollo necesitan mucha inversión, pero no les alcanza el ahorro que genera su propia economía. Por lo tanto, esto termina generando un déficit de cuenta corriente. O también porque en los países que se están desarrollando crecen los ingresos, o sea, la gente tiene más plata y la elasticidad de ingreso de las importaciones es muy alta. O sea, esto quiere decir que cuando la gente tiene más ingresos, las importaciones crecen mucho. Y por lo tanto, bueno, si la gente tiene más ingresos, crecen mucho las importaciones y salen más dólares del país. Y bueno, etcétera, etcétera. Normalmente lo que se observa es que los países que están creciendo tienen déficit de cuenta corriente y esto no es algo necesariamente malo. Pero bueno, listo, ya vimos este lado de la ecuación. ¿Cuál es el problema? Digo, si es algo bueno, ¿dónde está la discusión? Bueno, dentro de la discusión racional, porque directamente hay delirantes que lo único que hacen es quejarse de todo, la preocupación particularmente yo creo que podría llegar a estar del otro lado de la ecuación, o sea, en la cuenta financiera y en las reservas del Banco Central. Nosotros dijimos que si hay déficit de cuenta corriente, o sea, salen más dólares de los que entran, tiene que haber superávit de cuenta financiera, o sea, esos dólares que salen, bueno, igual tienen que entrar de algún lado. Bueno, la gracia está en que según qué tan sostenibles a largo plazo sean los mecanismos a través de los cuales entran los dólares de la cuenta financiera, más sostenible es la cuenta corriente negativa y no que eventualmente tenga que ser corregida y tenga que pasar a ser positiva porque el dólar, no sé, subió un 50%. Ahora, ¿qué es lo que hace a una cuenta corriente? O sea, que salgan más dólares de los que entran del país sostenible, que se pueda mantener a largo plazo y que esto no genere ninguna crisis. Bueno, primeramente la magnitud. O sea, es mucho más peligroso que salgan muchísimos dólares a que salgan simplemente unos pocos. Para los casos latinoamericanos en particular, más de 4 o 5 puntos del PBI ya es medio excesivo, peligroso, habría que prestarle atención por lo menos. Pero además el déficit de cuenta corriente tiene que ir un poco en línea con el crecimiento económico. Por ejemplo, no sé, si un país crece al 8%, que es un montón, sería lógico que tenga un déficit de cuenta corriente relativamente elevado. Pero si un país está estancado y tiene un déficit de cuenta corriente enorme, bueno, ahí hay un problema. Y sí, ya vamos a hablar de cómo está Argentina. Pero más allá de la magnitud de la cuenta corriente, lo más importante, por lo menos para mi criterio, es analizar qué tan sostenible es la entrada de dólares de la cuenta financiera. Eso es lo más importante de todo. Y hablando de cómo entran esos dólares, la idea es que los capitales que entran sean lo más estables posibles. Que no generen volatilidad. No es que un año entran un montón de dólares y al año siguiente te quedaste sin dólares y al año que viene después entran un montón de dólares de nuevo. ¿Por qué? Porque eso hace que haya caídas repentinas
de la cantidad de dólares que tiene la economía argentina, o también subidas repentinas, y eso siempre se corrige con el precio del dólar. Entonces un año tenés un dólar baratísimo, el año siguiente tenés un dólar carísimo, y eso lo que genera es crisis. Entonces, con este criterio de que sean sostenibles a largo plazo, directamente descartamos al Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que utiliza son ahorros, o sea, utilizan las reservas, y las reservas, si caen constantemente, o sea, si solamente el Banco Central financia el déficit de cuenta corriente a lo largo de los años, bueno, eventualmente se queda sin reservas. La idea de que el Banco Central aporte esos dólares es que sea algo circunstancial, o sea, que por ejemplo, no sé, un año en particular no entre en dólares y sea el Banco Central el que los ponga, pero que no sea siempre el Banco Central. Así que el ingreso de dólares tiene que venir sí o sí por la cuenta financiera, que igual recordemos que las reservas del Banco Central están adentro de la cuenta financiera, pero nosotros a fines prácticos lo que hacemos es sacarla de la cuenta financiera y contarla como algo aparte. Bueno, lo primero que necesitamos para que entren dólares por acá es que el Estado tenga el menor déficit fiscal posible, o que tenga superávit incluso. ¿Para qué? Para que no ande tomando deuda compulsivamente para financiar sus propios gastos, y que esa deuda a veces esté denominada en dólares y por lo tanto no se utilice para financiar los gastos del Estado, y por lo tanto no termine yéndose en un déficit de cuenta corriente artificialmente negativo o artificialmente bajo. Lo mejor sería que esas deudas que se tomen sean lo más sostenibles posibles, o sea, que las tasas de interés sean lo más bajas posibles y que los montos sean los más bajos posibles. Aunque lo ideal obviamente es que no sea el Estado el que se encargue de tomar o no esa deuda de manera discrecional, que lo decide un político porque sí, sino que sea el propio sector privado el que lo haga. O sea, si el sector privado está gastando un montón de dólares, bueno, que se dé vuelta y que salga a buscar financiamiento, y si no lo encuentra, bueno, deberá dejar de gastar dólares y ya está. Pero además, incluso ya dentro de la esfera privada, lo importante es que la entrada de capitales que haya sería buenísimo que esté relacionada con inversiones de largo plazo, y ojalá relacionadas con el crecimiento económico, si es posible. O sea, que entren dólares, que su perspectiva sea de largo plazo, o sea, que tengas a un tipo invirtiendo durante 30 años, por ejemplo, y que a la vez inviertan algo que después te termine generando crecimiento económico y que por lo tanto tenga sentido haberte endeudado. Y en este caso, bueno, como el inversor está súper comprometido con el país y quiere poner muchos años, mucha plata, y espera recuperar la plata dentro del país, es esperable que el tipo no es que de un día para el otro retire todos sus dólares, no, que los siga poniendo. Mientras que si por ejemplo una persona trae una torta de dólares, miles de millones, pero simplemente para hacer carry trade, que no me voy a detener en lo que es, simplemente es algo de corto plazo, es una inversión especulativa que incluso por lo general cuando está en niveles insanos, o sea que ya escapan de lo que es sostenible, es generado por distorsiones del propio Estado, pero bueno, no importa. Claro, ese tipo, si su horizonte de la inversión es de corto plazo, bueno, va a realizar su inversión y cuando tenga la rentabilidad que él desee, se va a retirar y vos vas a tener una entrada masiva de dólares, pero después una retirada masiva de dólares. Entonces es muy volátil la cuenta financiera, lo cual hace poco sostenible a la cuenta corriente negativa. Obviamente estoy hablando en términos muy amplios y dando ejemplos así medio extremos. No necesariamente estoy diciendo que el carry trade sea algo malo. O sea, de nuevo, es simplemente un ejemplo, una explicación muy conceptual y muy simplona. Pero bueno, entonces ya sabemos más o menos lo que queremos, ¿no? Si hay una cuenta corriente negativa, no es malo. De hecho, está muy relacionada con el crecimiento económico. Pero esta tiene que ser financiada a través de la cuenta financiera, a través de mecanismos, esperemos, lo menos volátiles y los más sostenibles de todos. Pero, ¿cómo está Argentina? Bueno, acá el análisis que humildemente hago yo, porque recuerden que estoy estudiando economía, pero no soy economista, todavía, tengan paciencia, es que, por ejemplo, por el lado de la importación de maquinaria no se ven grandes diferencias. Se importa más o menos la misma cantidad de maquinaria que antes. Y de hecho, en general, dentro de la importación de bienes, vemos que la mayor diferencia se ve explicada por el rubro que dice resto de bienes, que honestamente no sé qué decirles, porque es tan general la categorización que tal vez esté relacionada con importación de bienes de consumo o durables o los dos, no sé, no tengo ni idea. Y por el lado de servicios, lo que más aumentó con diferencia es viajes, que lo más probable es que la mayoría sean por turismo, no necesariamente todos, pero la mayoría. O sea que los gastos, el déficit de cuenta corriente no pareciera estar súper giga relacionado con una mega inversión del sector privado recontra capitalizándose. No, probablemente haya bastante capitalización, pero no es algo obsceno. Aún así, igual, yo creo que no hay que preocuparse mucho en este sentido. Primero que nada porque el INDEC nos dice que la formación bruta de capital, o sea, la inversión al fin y al cabo está por llegar a máximos históricos, o sea que no es que tenemos un problema de inversión en términos de tendencia, sí en términos de stock, pero no en términos de tendencia. Pero lo que sí es una buena noticia es que el desequilibrio no está tan relacionado con gastos del Estado, sino que es simplemente el sector privado generando un desequilibrio natural. Y aún así que los argentinos gasten su dinero en cualquier cosa, turismo, no importa, no está mal. Lo que importa es que esto sea sostenible y natural. Así que vamos a analizar esto. Respecto de los agentes económicos que están trayendo la guita, tenemos que, primero que nada, el gobierno no solo que no se está endeudando, sino que se está desendeudando. O sea, el gobierno lo que está generando incluso es que salgan dólares del país. Entonces los que
están aportando los dólares son sociedades captadoras de fondos, que entiendo que estos son bancos, y el Banco Central, que es el banco del gobierno. O sea que en realidad el gobierno sí que está poniendo dólares, pero no a través del Tesoro, sino que a través del Banco Central. Pero a su vez, parte de los dólares que pierde el Banco Central son para que el gobierno pague deuda, ¿no? Entonces es como que el gobierno está sacando dólares por un lado, pero está poniendo por el otro. Igual en el neto da que el gobierno está aportando con dólares. Y después, en relación a qué tipo de activos financieros son los que están generando que entren dólares a Argentina, tenemos que en mayor medida son las reservas del Banco Central, o sea, simplemente son dólares que el Banco Central está perdiendo y que se los está dando al sector privado. Y después un rubro que dice otras inversiones, que honestamente no tengo ni idea de qué se refiere porque también es muy amplio, pero como son activos de los que se deshace el sector privado, intuyo yo que serán los bancos que están cayendo sus depósitos, o sea, básicamente que están prestando la plata o que la gente está retirando la plata de los bancos. Y después también tenemos un poco de préstamos del sector privado y también los repo, que son como una especie de préstamos que pide el Banco Central. Entonces, los mecanismos a través de los cuales está entrando la plata, ¿son sostenibles o no? Bueno, por lo menos hasta el primer trimestre de 2025, por lo menos no del todo. El Banco Central puso bastante plata, o sea, el gobierno, que es verdad que igual mucha de la plata que puso el Banco Central después la agarró el gobierno para pagar deuda, o sea que por un lado el gobierno interviene y por el otro lado simplemente lo que hace es pagar sus deudas, pero en el neto da que el gobierno está poniendo plata si interpretamos al Banco Central como parte del gobierno. Así que hasta que este no deje de poner plata, en realidad no es 100% natural esto. Lo que sí es destacable, como dije antes, es que el Tesoro no está poniendo plata, sino que se está desendeudando incluso. Pero recordemos que esto es el primer trimestre, ¿no? O sea, antes de que venga el FMI y ponga la plata. Cuando entre el préstamo del FMI vamos a ver que el gobierno se endeudó bastante más y el Banco Central aumentó mucho sus reservas. Que igual mientras el Banco Central esos dólares no los venda y los deje simplemente dentro de sus reservas, no constituye al final una intervención. Lo peligroso sería que le pase como a Macri, ¿no? Que use sus reservas básicamente para venderlas y sostener el tipo de cambio y ya está. Pero bueno, respecto de la comparación de la situación actual con lo que le pasó a Macri, que muchos dicen que es parecido o que es lo mismo incluso, la realidad es que el déficit de cuenta corriente todavía es considerablemente menor al que tenía Macri. Además de que, como vemos acá en este gráfico que está muy bueno, el Estado intervenía en una magnitud muchísimo más. O sea, el Estado se estaba endeudando heavy para mantener el déficit de cuenta corriente. Acá esto no está sucediendo. Entonces, como conclusión, para mí la realidad es que tenemos una situación que dinámicamente no es sostenible, porque si la plata la pone el Banco Central eventualmente se queda sin dólares, pero claro, tiene sentido que no sea así porque Argentina no tiene acceso al mercado internacional. O sea, Argentina no puede pedir prestado dinero en el exterior. Entonces, únicamente le queda o el FMI o el Banco Mundial o organismos más o menos parecidos a estos, o el Banco Central, no hay otra. O bueno, sí, o sea, el sector privado se puede endeudar, pero todavía está muy limitado, eso es a lo que voy. Entonces tiene sentido que el proceso esté medio embarrado, o sea, medio sucio, hasta que el gobierno pueda recuperar el acceso al mercado internacional. ¿Cuál es el problema? Bueno, que para esto el riesgo país tiene que bajar considerablemente y durante este año todavía no pudo bajar. Y en el mientras tanto, para intentar evaluar la situación, yo diría que lo más importante es, primero que nada, que el déficit de cuenta corriente se mantenga en números relativamente racionales o que la evidencia empírica dice que no son peligrosos, como puede ser 1, 2, 3% del PBI, ya 4, 5 podría llegar a ser peligroso. Y la otra señal que hay que ver para mí es qué tantas reservas vende el Banco Central. Si el Banco Central está vendiendo reservas a lo pavotes, suponete, no sé, que de repente en el tercer trimestre del año vende, no sé, 10.000 millones de dólares, eso probablemente sería una señal de que va a estallar todo por los aires. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente no encontremos esas magnitudes si se siguen haciendo las cosas bien. Así que bueno, mi análisis personal es bastante neutro. O sea, yo no encuentro que es todo perfecto, encuentro que está bastante alineado a zafar con las condiciones que tiene Argentina. O sea, si vos no puedes endeudarte en el exterior porque Argentina tiene un riesgo país muy alto, bueno, sí, los mecanismos a través de los cuales vas a financiar el déficit de cuenta corriente y no van a ser los mejores. Vas a tomar algunas deudas en particular con tasas muy altas o con el FMI o a través de las reservas del Banco Central, etc. Lo más importante de todo es que de una vez pueda bajar el riesgo país y que Argentina vuelva a entrar al mercado internacional. Que Argentina deje de estar aislada del planeta Tierra porque ningún país funciona solo. Tenés que sí o sí vincularte con el resto de los países y con el resto del mundo. Así que bueno, espero que les haya gustado mi análisis. Es verdad que no les dejé una conclusión totalmente concreta porque bueno, este es un problema complejo que puede salir bien o mal. Entonces yo les dejé el marco de análisis para que ustedes sepan más o menos qué es lo que está pasando y entiendan por qué sale mal si es que sale mal y por qué sale bien si es que sale bien. Espero que les haya gustado este video. Recuerden ver el link de Metro Futuro, se los dejo en la descripción. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos.
Dios, qué agotador grabar este video. Che, qué fachera está la iluminación.